Carlos siempre decía que nunca le había prestado mucha atención a su cuerpo, pues creía que, al haber llevado una vida activa en su juventud, estaría naturalmente protegido contra cualquier problema que pudiera surgir con el tiempo. Sin embargo, al cumplir 58 años, empezó a sentir que algo no andaba bien. No eran señales evidentes, nada que llamara su atención de inmediato, era algo silencioso, discreto, que solo se manifestaba en una leve fatiga, una ligera opresión en el pecho al subir escaleras, una vaga sensación de que su cuerpo ya no respondía con la misma vitalidad de antes. Cuando finalmente decidió hacerse chequeos rutinarios, los resultados mostraron lo que temía pero evitaba afrontar: su colesterol estaba peligrosamente alto, especialmente el LDL, el que los médicos suelen llamar malo, precisamente porque se acumula en las arterias y dificulta el flujo sanguíneo. La suma de una vida de hábitos irregulares comenzaba a pasarle factura. Ante las alarmantes cifras, el cardiólogo fue directo. Era necesario comenzar a tomar medicamentos específicos para bajarle el colesterol. Carlos, como cualquier persona preocupada por su salud, aceptó. Sin embargo, bastaron unas pocas semanas para darse cuenta de que la medicación no le estaba funcionando. Le siguieron dolores musculares, malestar, fatiga constante e incluso dificultades para dormir. No quería abandonar el tratamiento, pero sentía que no podía seguir así. Cada día se convirtió en un conflicto entre la obligación de cuidar su corazón y el malestar causado por los efectos secundarios. En conversaciones con amigos y familiares, empezó a darse cuenta de que no era el único que pasaba por esto, muchos comentaban la misma dificultad para adaptarse a la medicación. Fue durante este periodo de frustración que Carlos oyó hablar, casi por casualidad, de una infusión natural que mucha gente tomaba antes de acostarse para ayudar a reducir el colesterol de forma gradual y segura. No era de los que creían fácilmente en soluciones naturales o recetas que circulaban por Internet, pero, movido por la curiosidad y la esperanza de encontrar algo que le ayudara, empezó a investigar más. Encontró testimonios de personas que también sufrían de colesterol alto y afirmaban haberse beneficiado de esa sencilla bebida, preparada con ingredientes que cualquiera tiene en casa. Descubrió que no se trataba de una fórmula milagrosa, sino de una combinación de elementos que, según estudios, podían ayudar a reducir el colesterol LDL, mejorar la circulación sanguínea e incluso aumentar la elasticidad de las arterias, disminuyendo así el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Cuanto más leía, más convencido estaba de que existía una posibilidad real de cambio. Profundizó en los ingredientes, investigó las propiedades de cada uno e intentó comprender cómo podía actuar internamente durante el descanso nocturno, un momento en que el cuerpo trabaja silenciosamente en procesos de reparación y equilibrio. Se dio cuenta de que muchos de los componentes utilizados en esa infusión eran conocidos por su acción antiinflamatoria y antioxidante, y por su capacidad para ayudar al hígado a metabolizar las grasas de forma más eficiente. Era como si esa simple bebida le ofreciera al cuerpo una pequeña ayuda extra durante las primeras horas de la mañana, ayudándolo a realizar algo que naturalmente intenta hacer cada día: restaurar, filtrar, limpiar y mantener la sangre en buen estado. Emocionado, pero aún cauto, Carlos decidió preparar la infusión por primera vez. Mientras calentaba el agua y preparaba cada ingrediente, sintió algo que no había experimentado en meses: la sensación de recuperar el control de su salud. El aroma de la bebida se extendió por la cocina, brindando una sensación de calma, casi como un ritual de autocuidado. Esa noche, bebió lentamente la infusión tibia, sintiendo cómo su cuerpo se relajaba mientras se preparaba para dormir. No esperaba cambios inmediatos, pero durante la primera semana comenzó a notar diferencias sutiles. Su sueño se volvió más profundo, sus despertares más ligeros y, lo más importante, la molestia constante que sentía en el pecho parecía haber disminuido. Animado por las primeras señales positivas, Carlos continuó bebiendo la infusión a diario, siempre antes de acostarse, como le habían sugerido quienes le habían compartido la receta. Al mismo tiempo, comenzó a prestar más atención a los alimentos que consumía por la noche. Descubrió que algunos de ellos, aunque aparentemente inofensivos, podían perjudicar gravemente la salud cardiovascular si se ingerían antes de descansar. Los alimentos ricos en grasas saturadas, los fritos e incluso los snacks procesados, que a menudo comía sin pensar, contribuían al aumento del colesterol y al endurecimiento de las arterias. Comprendió que, si de verdad quería transformar su salud, también necesitaba replantearse esos hábitos. Así que empezó a sustituir los alimentos pesados por opciones más ligeras y naturales, compatibles con su nueva rutina nocturna.
Con el paso de las semanas, algo sorprendente empezó a suceder. Carlos experimentó una mejoría gradual pero constante en su salud. Al repetir las pruebas, su colesterol LDL era más bajo, su circulación parecía más equilibrada y, lo más importante, se sentía mejor, con más energía y menos síntomas desagradables. No había abandonado por completo la medicación, pero había reducido la dosis bajo supervisión médica, equilibrando su rutina entre el cuidado natural y la guía científica. Esa infusión nocturna, que al principio parecía demasiado simple para ser efectiva, se había convertido en una aliada silenciosa, una especie de apoyo natural que complementaba el resto de su tratamiento. La experiencia transformó profundamente su perspectiva sobre el cuidado del cuerpo. Él, que siempre había creído que la salud era algo que se daba por sentado, empezó a darse cuenta de que pequeñas acciones diarias, especialmente las que se realizaban antes de acostarse, podían influir directamente en el funcionamiento del organismo. También comprendió que no era necesario elegir entre medicamentos y naturaleza, a menudo, los mejores resultados provenían precisamente de una combinación equilibrada de ambos. La infusión nocturna no era un sustituto milagroso de los tratamientos médicos, sino un recurso complementario que ofrecía un apoyo real y notable para el corazón. Tuvo más de un día para reflexionar sobre su experiencia. Así, poco a poco, Carlos comenzó a compartir su experiencia con otras personas que enfrentaban los mismos desafíos. Se dio cuenta de que muchos desconocían que ciertos alimentos consumidos por la noche podían perjudicar la salud cardiovascular y que existían alternativas naturales capaces de fortalecer el organismo suavemente, sin causar efectos adversos. Su historia se convirtió en un incentivo para quienes buscaban una forma más tranquila y equilibrada de cuidar su corazón, sin depender exclusivamente de medicamentos y sin sufrir molestias que menoscabaran su calidad de vida. Aquella simple taza antes de dormir terminó representando no solo un cambio en sus niveles de colesterol, sino también una profunda transformación en su relación con su propia salud. Con el paso de los meses, Carlos comenzó a notar cambios que iban más allá de los resultados de los análisis. Era como si su cuerpo finalmente hubiera encontrado un ritmo más tranquilo, una forma de funcionar sin ese esfuerzo constante que ya ni siquiera percibía. Se despertaba con más energía, podía caminar más tiempo sin sentir molestias y, sobre todo, comenzó a darse cuenta de que su propia relación con el envejecimiento había cambiado. Antes, veía esta etapa de la vida como algo inevitable, casi como una inclinación natural al desgaste. Ahora, sin embargo, comprendía que el tiempo no tenía por qué ser visto como un enemigo, siempre y cuando el cuerpo recibiera los cuidados adecuados. Y, para su sorpresa, este cambio no surgió de algo complicado, sino de un simple hábito, esa taza de té antes de acostarse, que parecía actuar de forma silenciosa, lenta, pero constante. Con el tiempo, la infusión dejó de ser un simple intento desesperado por mejorar su salud y se convirtió en un ritual. Cada noche, al final del día, Carlos preparaba la bebida con calma, casi como si ordenara sus pensamientos y dejara atrás las preocupaciones acumuladas. La cocina silenciosa, el vapor que se elevaba de la taza, los aromas naturales que inundaban la habitación, todo ello creaba una atmósfera relajante que preparaba el cuerpo y la mente para la tranquilidad del sueño. Y se dio cuenta de algo importante: la salud cardiovascular no dependía solo de la medicación o la alimentación, sino también del estado emocional. El estrés, la tensión acumulada, las noches en vela, todo ello influía en el corazón más de lo que uno podría imaginar. Recordaba cómo, antes de este nuevo hábito, solía acostarse lleno de preocupaciones, llevándose a la cama problemas que solo debía resolver al día siguiente. Sin embargo, tras la infusión nocturna, notó que su cuerpo se relajaba con mayor facilidad. Su sueño, que antes era fragmentado, se volvió más profundo, y esto se reflejó directamente en su energía durante el día. Con más descanso, su cuerpo funcionaba mejor, incluso en la regulación del colesterol. Empezó a comprender que nada en el cuerpo funciona de forma aislada: el sueño, la alimentación, el estrés y la actividad física forman un todo, y cualquier desequilibrio interfiere con el resultado final. Al sentirse mejor, Carlos decidió cambiar por completo su rutina nocturna. No bastaba con tomar la infusión si, antes de eso, cometía errores que, sin darse cuenta, perjudicaban el funcionamiento de su corazón. Uno de sus mayores descubrimientos fue darse cuenta de cómo ciertos alimentos consumidos por la noche podían dañar la circulación, la digestión e incluso el propio proceso de reducción del colesterol. Durante años,
Tuvo la costumbre de picar algo antes de acostarse, un trozo de queso, un bocadillo rápido, restos de comida grasa de la cena. Pensé que, al ser una cantidad pequeña, no habría diferencia. Pero descubrí que, precisamente por ser alimentos pesados, consumirlos durante el periodo en que el cuerpo debería estar ralentizando su metabolismo provocaba una reacción. Un esfuerzo adicional para el sistema cardiovascular. Entonces empezó a sustituir esos alimentos por opciones más ligeras y naturales. Poco a poco, se dio cuenta de que la combinación de la infusión y una alimentación nocturna adecuada generaba un efecto aún mayor. No fue un cambio drástico, sino algo progresivo, casi imperceptible cada noche, que, acumulado con el tiempo, tuvo un gran impacto en su bienestar. El propio cardiólogo, al ver el progreso, se sorprendió. Comentó que, si bien la medicina tradicional era fundamental, muchos pacientes subestimaban el poder que los hábitos diarios tenían sobre el cuerpo. Carlos se alegró al saber que su dedicación realmente estaba marcando la diferencia. Con esta nueva rutina establecida, empezó a prestar más atención a lo que sucedía a su alrededor. Se dio cuenta de que muchas personas de su edad experimentaban situaciones similares: colesterol alto, fatiga constante, sensación de pesadez corporal. Hablando con amigos, se percató de que muchos se sentían atrapados entre el miedo a usar medicamentos y el miedo a no usarlos. En este intercambio de experiencias, Carlos descubrió una gran falta de conocimiento sobre alternativas naturales y seguras que pudieran complementar el tratamiento médico sin sustituirlo irresponsablemente. Fue entonces cuando empezó a contar su historia, no como alguien que había encontrado una cura milagrosa, sino como alguien que comprendía que las pequeñas acciones, realizadas con regularidad, pueden transformar la salud silenciosamente. Cada vez más personas se interesaban por la receta. Algunos pedían detalles sobre los ingredientes, otros querían saber si realmente notaba la diferencia. Carlos explicaba pacientemente que la infusión no era mágica, sino que funcionaba como un apoyo adicional, un impulso para que el cuerpo funcionara mejor durante la noche. Y siempre recalcaba que el cambio no provenía solo de la bebida, sino de toda la nueva atención que empezó a prestar a su cuerpo. Él mismo se sorprendió al ver cómo algo tan simple había despertado en él un mayor cuidado por todas las demás áreas de su vida. Una de las partes más impactantes de esta transformación fue darse cuenta de que su relación con la comida también había cambiado. Durante años, Carlos comió automáticamente, sin observar cómo cada alimento afectaba su energía o sus niveles de colesterol. Tras adoptar la infusión y ajustar sus hábitos, empezó a percibir con claridad cómo ciertos alimentos inflaman el cuerpo, exigen más esfuerzo al hígado y endurecen silenciosamente las arterias. Antes vivía en piloto automático, sin darse cuenta de que sus elecciones diarias moldeaban gradualmente el estado de su corazón. Ahora, sin embargo, hacía todo con mayor conciencia, leía las etiquetas, planificaba sus comidas y comprendía que cada elección tenía un efecto. Con esto, su paladar cambió. Aquellos alimentos pesados que antes le parecían tan apetecibles por la noche empezaron a perder protagonismo. Su cuerpo empezó a anhelar alimentos más ligeros, naturales y frescos, como si por fin descansara. Y cada vez que preparaba la infusión, sentía que reforzaba esta nueva etapa de su vida, un periodo en el que la salud se convertía en una prioridad. Uno de los momentos más conmovedores de este proceso fue cuando, durante un simple paseo por el barrio, se dio cuenta de que ya no sentía la opresión en el pecho que tanto le había asustado meses atrás. Respiraba con mayor facilidad, se sentía más ligero y su mente más tranquila. Fue como si la suma de todos esos pequeños gestos, la infusión nocturna, las elecciones alimenticias, el mejor sueño, la reducción del estrés, hubiera creado una nueva versión de sí mismo. Y, en ese momento, estaba seguro de que nada de esto habría sucedido si no hubiera dado el primer paso, aparentemente tímido, de probar una simple taza antes de acostarse. A medida que su salud mejoraba, surgió en él el deseo de comprender más a fondo lo que estaba ocurriendo. Se preguntaba cómo algo aparentemente tan pequeño, como una taza de té antes de dormir, podía ayudar tanto. Comenzó a leer más sobre el funcionamiento del metabolismo nocturno y descubrió que el cuerpo realiza una serie de procesos de limpieza, regeneración y reorganización interna durante las primeras horas de la mañana. El hígado trabaja intensamente, filtrando impurezas y equilibrando las sustancias que circulan en la sangre. El sistema cardiovascular se ralentiza, permitiendo que las arterias se relajen y que la sangre fluya con mayor fluidez.
Comprendió que si el cuerpo recibía en ese momento ingredientes que facilitaran estos procesos en lugar de obstaculizarlos, todo el sistema funcionaría de manera más eficiente. Este descubrimiento hizo que valorara aún más su infusión nocturna. No era solo una bebida caliente, sino un gesto de alianza con su propio cuerpo, una forma de decir, estoy aquí, ayudándote a funcionar mejor. Y, al mismo tiempo que hacía esto, Carlos empezó a darse cuenta de que había muchos hábitos cotidianos perjudicaban precisamente ese periodo crucial de la noche. Él mismo había pasado años repitiendo errores que parecían insignificantes, pero que, acumulados a diario, generaban un gran impacto. Comer tarde, consumir alimentos grasos, beber bebidas azucaradas, dormir con la mente acelerada o bajo estrés constante, todo esto afectaba directamente al corazón y la circulación. Ahora, mirando hacia atrás, se preguntaba cómo no se había dado cuenta antes. Con sus nuevos conocimientos y experiencia, Carlos empezó a ayudar a otras personas que se enfrentaban al mismo dilema que él. A veces eran conocidos cercanos, otras veces personas que solo habían oído su historia de oídas. Se dio cuenta, cada vez más, de que muchos estaban desanimados, temerosos de los efectos secundarios de los medicamentos, creyendo que no había otra salida que vivir con las molestias o aceptar que su salud se deterioraba con los años. En cada conversación, Carlos explicaba que no se trataba de sustituir medicamentos ni de cuestionarlos, sino de ayudar al cuerpo de forma natural, respetuosa y continua. Habló sobre cómo pequeños cambios antes de dormir podían influir drásticamente en los resultados a lo largo de los meses, y lo contó no como una teoría abstracta, sino como alguien que había experimentado esta transformación en carne propia. Poco a poco, su historia comenzó a inspirar a más personas. Algunas decidieron adoptar la infusión nocturna. Otras, motivadas por su dedicación, comenzaron a revisar su dieta nocturna, a reducir el consumo de alimentos que inflamaban el cuerpo y a crear pequeñas rutinas de relajación antes de acostarse. Lo curioso es que muchas de estas personas reportaron no solo mejoras en sus niveles de colesterol, sino también una sensación general de ligereza, mayor energía al despertar y una tranquilidad que no habían sentido en mucho tiempo. Esto reforzó aún más la certeza de Carlos de que había encontrado algo realmente valioso, no una fórmula secreta, sino un hábito simple y transformador. Con esta inspiración colectiva, Carlos decidió profundizar aún más. Comenzó a dar paseos diarios al amanecer, algo para lo que antes no tenía energía. Se dio cuenta de que la combinación de la infusión nocturna y el ejercicio matutino creaba un círculo virtuoso para su salud. Dormía mejor porque comía mejor, se despertaba más descansado porque dormía bien, caminaba con más facilidad porque tenía más energía, y cuanto más se movía, mejor respondía su cuerpo. Era como si un pequeño cambio hubiera desencadenado una serie de mejoras interconectadas, reforzándose mutuamente. El médico de Carlos, al observar su progreso en los meses siguientes, quedó impresionado. No solo por los resultados de los análisis, que ahora mostraban un colesterol mucho más equilibrado, sino también por la vitalidad que demostraba. El brillo en sus ojos, el tono de su piel, el vigor en su andar, todo indicaba que su cuerpo funcionaba con mayor armonía. El cardiólogo comentó en una ocasión que muchos pacientes subestimaban el poder de los hábitos diarios, creyendo que la salud se limitaba a la medicación y los chequeos. Pero, de hecho, el cuerpo responde profundamente a las pequeñas acciones repetidas a diario. Carlos asintió, recordando que él mismo había pasado gran parte de su vida ignorando estas pequeñas acciones hasta que finalmente decidió prestarles atención. Con esta nueva etapa llegó una reflexión sobre cómo, como sociedad, tratamos la salud cardiovascular. Mucha gente crece escuchando que los problemas cardíacos solo aparecen en la vejez o que siempre son consecuencia de la genética. Por supuesto, los antecedentes familiares influyen, pero Carlos se dio cuenta de que el estilo de vida tiene un impacto aún mayor. Empezó a observar cómo el ritmo acelerado de la vida diaria empuja a las personas a adoptar hábitos nocturnos perjudiciales para el organismo, cenas muy tardías, comidas copiosas, ansiedad acumulada, falta de descanso adecuado e incluso largos periodos frente a las pantallas minutos antes de acostarse. Estos patrones se repiten silenciosamente, día tras día, hasta que un examen finalmente revela el desgaste. Y cuando eso sucede, mucha gente se desespera, creyendo que tendrá que vivir para siempre dependiendo de la medicación y soportando los efectos secundarios. Carlos ahora lo veía todo de otra manera. Comprendió que la salud no era una línea recta ni un destino fijo, sino un camino que se construye día a día.
y por eso decidió no volver a abandonar jamás su ritual nocturno. La infusión que le cambió la vida continuó, noche tras noche, preparada siempre con la misma calma, con los mismos ingredientes que ahora conocía tan bien. Con cada sorbo, sentía una especie de gratitud silenciosa, como si le devolviera a su propio cuerpo el cuidado que nunca le había brindado. Y, quizá lo más hermoso de esta historia, es que Carlos volvió a creer en la vida. Su propia capacidad de empezar de nuevo. Él, que antes se sentía atrapado entre medicamentos que le causaban malestar y hábitos que no sabía cómo cambiar, ahora veía con claridad que siempre había existido una alternativa, no una solución mágica, sino un camino basado en la constancia, la conciencia y el cuidado. Su corazón era más fuerte, sus arterias más sanas y, sobre todo, su relación con su cuerpo y con la vida misma se había renovado profundamente. Y todo comenzó con una simple taza de café antes de acostarse, una pequeña decisión que abrió el camino a una inmensa transformación.